Bueno, hoy vamos a entonces un repaso rápido de los temas que ya vimos para puntualizarlos y para algunas cuestiones de ajustes, ¿no? Que es, como estamos viendo, complicaciones durante la primera y la segunda mitad del embarazo. Quiere decir que si yo digo mitad, ¿a qué me estoy refiriendo? Chicas, cuando digo mitad del embarazo, un embarazo Hasta de las término 20 semanas. hasta las 20 semanas, quiere decir que, y las otras 20 se parten dos mitades, quiere decir que las 40 semanas, que son las semanas de gestación normal, si se parte si parto a la mitad, son 20 semanas, primeras 20 semanas y segunda 20 semanas, según cómo va evolucionando el embarazo, ¿sí? En función de esto vamos a hablar la primera mitad del embarazo, las primeras 20 semanas. Y la primera de ellas era hiperemesis gravídica, ¿no? Que se caracterizaba obviamente por las náuseas y vómitos durante el embarazo, persiste mucho en el primer trimestre, pero puede llegar a prolongarse más de las 12 semanas de gestación, ¿sí? Se manifiesta esta manifestación muy frecuente con la dificultad, ¿no?, de poder ingerir alimentos, tanto líquidos como semiblandos o sólidos, ¿no?, para poder nutrirse. Entonces llega un punto que es insostenible esta cuestión de la manifestación franca de los náuseas y vómitos. Muchas de esta mamá, bueno, también requieren, ¿no?, internación, ¿no?, y control y seguimiento de esta afección que puede llegar a estar pasando. Obviamente que si esto persiste y se acentúa mucho, bueno, va a provocar deshidratación y alteraciones metabólicas, ¿no?, tanto de líquidos como de nutrientes. Tienen un link para poder ampliar lo que serían algunas cuestiones sobre este tema. Factores que les predisponen, bueno, obviamente que es por el aumento rápido de la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Esto es lo que genera, ¿no?, esta reacción, ¿no?, esta alteración de la madre que hace que ponga en riesgo, ¿no?, su estado hemodinámico. Muchas mamás pueden estar internadas. Bueno, también hay otros factores psicológicos que se relacionan, ¿no?, en esta afección. Bueno, signos y síntomas ya lo habíamos repasado, ¿sí? Acá como que se acentúa mucho la parte de las náuseas y los vómitos excesivos, ¿no? También va acompañado obviamente de mucha salivación, ¿sí? Hay alteraciones en el estado nutricional, aporte de nutrientes, hace que impacte fuertemente en la pérdida de peso de la madre, ¿no?, y que no pueda repuntar, ¿no?, y sea muy acentuado la faltante de nutrientes y de líquidos para poder cubrir sus necesidades metabólicas, ¿sí? Y también por el estado que está pasando, en curso, que es de la gestación. Habíamos dicho que también al tener, ¿no?, obviamente dificultad con el aporte de líquidos, bueno, voy a tener deshidratación. Si tengo deshidratación voy a tener signo, ¿no?, de piel seca, ¿no?, debilidad. Obviamente que voy a tener también concentrada la orina, ¿sí?, una orina oscura. Y también voy a tener mareos, desmayo, y también la presencia de sed. Una de las características en estos tipos de madre es la sed persistente, quiere decir que está perdiendo más líquido de lo que ingresa, de lo que ingiere. Obviamente, si tengo restricción de hidratación o disminución, obviamente si mi balance es no negativo, voy a tener también estreñimiento porque va a tratar de restringir. Por eso la orina concentrada va a tratar también de restringir líquido para que no pierda tanto. Voy a tener cetosis y cetonuria. Esto es obviamente que si tengo esto va a estar repercutido también en el peso porque va a comenzar a quemar grasas para poder convertirla en cadena de
nutrientes, ¿sí? Entonces este producto de este metabolismo de grasa es donde tengo los cuerpos cetónicos, que puedo llegar a tener presente. Algunas cuestiones que tengan que ver, ¿no?, con la hiperemesis gravídica que dijimos, ¿no?, que íbamos a retrabajar posterior al examen con los casos pacientes, ¿sí? Pero cuando planteo lineamientos, posibles diagnósticos de enfermería, voy a tener que tener en cuenta estas 4 dimensiones, ¿no? Una es que el déficit de volumen de líquidos, ¿no?, con el tema de la deshidratación, alteración de la nutrición inferior a las necesidades calóricas requirientes para su estado de gestación, alteración metabólica puedo llegar también a tener como la hipoglucemia y los cuerpos cetónicos en orina, ¿no?, el metabolismo de las grasas, y el afrontamiento individual ineficaz de la madre, ¿sí? Después de hiperemesis gravídica, la otra afección que puede llegar a pasar, ¿no?, o situación que puede llegar a pasar, ¿no?, es el embarazo múltiple, ¿sí? Embarazos múltiples, ¿no? Es cuando está gestando más de un, ¿no?, producto de la concepción. Por lo general se da la frecuencia de esta aparición, bueno, se da en embarazos dobles, ¿no? Depende si son dicigotos o unicigotos, ¿no? Se dan según la frecuencia o la incidencia, ¿no?, de estas gestas, ¿no? El ser humano es unípara, quiere decir que por excelencia puede gestar nada más que uno, y ya se plantea cuando son más de uno, bueno, que es un embarazo, ¿no? Puede ser de riesgo o patológico, ¿no? Por la característica en sí misma, ¿no?, y por la cantidad, ¿no?, en esa gestación la cantidad de producto que tenga. El embarazo doble o gemelar oscila entre 1 en cada 80 o 120 nacimientos únicos, quiere decir que se da en esta frecuencia. La mayor cantidad de nacimientos son los dicigotos, y los unicigotos son los de menor cantidad. La duración del embarazo y el peso disminuye, ¿no?, al compararlo con los embarazos únicos, como que cuesta más, necesita más algunas cuestiones de nutrientes. Imagínense, si tengo un embarazo, producen más porque tienen algunos que tienen una placenta y comparten, y otras que tienen 2 placentas y comparten, que después vamos a ver el tema de la implantación más adelante, y las características de la placenta también influyen, ¿no?, en esta gestación, que podemos tener algunas alteraciones o complicaciones, ¿no?, durante el embarazo. Tienen un poco un enlace donde habla sobre la cuestión de embarazos múltiples, si es dicigotos o unicigotos, ¿sí? Pueden ser 2 y pueden ser hasta también 3, ¿no? O sea, hay casos muy aislados que se dan más de 3 en forma natural. Pero en estos últimos años, ¿no?, en la última década, con la ley, no, que tenemos en cuanto a la fertilización que pueda ser asistida, que se acompaña a la mamá, aquella que no pueda, ¿no?, que no pueda, no tenga problemas en la concepción, para poder ayudarla en esta cuestión. Han sucedido que han tenido muchos de estos tipos de gestaciones, que sean dobles, que sean múltiples, ¿sí? Hay un aumento, ¿no?, de casos, a raíz de que la fertilización es asistida, ¿sí? En cada procedimiento, en cada caso, ¿no?, oportunidad, se puede no implantar nada más que 2, ¿sí?, óvulos fecundados, pero muchos de estos tienen viabilidad los 2, y muchos de estos también se pueden llegar a subdividir,
¿sí? Suele pasar, hay casos, ¿sí? Y es bastante frecuente. Bueno, en cuestión de signos y síntomas, bueno, acá aparece una cuestión de aumento de las náuseas y vómitos, porque bueno, va a producir más hormona gonotrofina coriónica, crecimiento del útero mayor esperado, ¿no? Es, a partir de las pocas semanas o meses, o en el primer trimestre ya se evidencia bastante diferencia entre la altura uterina y la semana de gestación, ¿sí? Pero especialmente aumenta mucho más aún a partir de las 20 semanas, que sería la segunda mitad del embarazo. Polidramnios, ¿no? Exceso de líquido amniótico, ¿sí? Disminución rápida de la hemoglobina, porque obviamente hay una anemia fisiológica, como ya lo habíamos planteado, y con esto se acentúa mucho más, no solo la hematocrito, sino que la hemoglobina también. Puede haber signos de hipertensión inducida por el embarazo en desarrollo, ¿sí? Plantación de palpación de partes fetales, ¿no? En varios cuadrantes del abdomen, cuando hago lo que sería la maniobra de Leopold en búsqueda de parte y presentación, se puede evidenciar, ¿sí? Percepción de movimientos fetales por la madre, ¿no? En distintos cuadrantes, ¿sí? Y latidos fetales, obviamente que distinto, que se escucha en dos sitios diferentes. Esto, a partir, ¿no? Por ecografía también se lo diagnostica y se ve las implantaciones de las placentas para verificar que esté todo bien, en qué zona, en qué grado, ¿sí? A ver, para poder diagnosticar precozmente cómo están en general, ¿sí? Posibles complicaciones, bueno, anemia, obviamente por la cuestión, hipertensión arterial, preeclampsia, placenta previa, prematuridad, hemorragia puerperal y lo que sería algunas cuestiones que tengan que ver con aspectos psicológicos por la situación que está pasando esa madre. Bueno, acá tenemos los lineamientos, las dimensiones que podemos llegar a abordar en cuanto al diagnóstico de enfermería para estos casos pacientes, ¿sí? Para que ustedes redireccionen y en base a eso planteemos luego con los casos pacientes que vamos a realizar. Y así pasamos a la tercera complicación que puede llegar a pasar, que es la anemia, obviamente, durante la gestación. Ya de por sí hay presencia de anemia, y mucho más si con qué valores no podemos tener previo al embarazo, ¿sí? Muchas mujeres no saben que tienen algún descenso mínimo, que esto luego va a impactar fuertemente si es que está en desarrollo de una gestación, ¿sí? Esto se acentúa mucho más en la segunda mitad, pero en el primer trimestre de la gestación ya se puede evidenciar. El 56% de todas las mujeres presentan cierto grado, ¿sí?, de anemia, y esto hay que tenerlo, por eso cuando hago el control prenatal, ¿no? Ese control debe ser precoz, porque cuanto más precozmente, quiere decir que cuanto en ese primer trimestre más tempranamente se haga, vamos a ver el estado en que se encuentra la gestante. Y una de las cuestiones que vamos a tener muy presente es esto, la cantidad de porcentaje de hematocrito y lo que sería la hemoglobina, hematológicamente, porque es el que me va a transportar tanto el oxígeno como los nutrientes, ¿sí? Si tengo menos cantidad, va a ser más restringente este aporte, ¿sí? Tanto para la madre como para el feto, ¿sí? En gestación. Bueno, esto se puede dar obviamente por las causas, bueno, el déficit nutricional, como
anemia ferritopénica, pues la deficiencia del hierro, dijimos, del ácido fólico y la vitamina B12. Por eso es que a la mamá se le suplementa con vitaminas y hierro, ¿sí? Y también se puede dar por otras cuestiones, otras causas que son por hemólisis o aumento de la destrucción de eritrocitos, que ya lo habíamos planteado, que es lo mismo que vimos en adultos. Las mismas características que si ya tiene preestablecido que tiene, ¿no? Anemia, ¿no? Y esto que es, esta cuestión, esta hemólisis de la drepanocitosis, talasemia, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Es una deficiencia de una enzima que si ya tiene ya esto, bueno, en esto se va a acentuar mucho más y bueno, en función a esto es importante no diagnosticarlo y saberlo. Muchas no saben hasta que están embarazadas y bueno, y es bastante dificultoso sostenerlo, ¿sí? Por eso el aporte de hierro es muy importante. Signos y síntomas, bueno, cansancio, fatiga, cefalalgia, que es parecida a la cefalea, pero más tirando, ¿no? Más parecida a la migraña, ¿sí? Entonces que persiste. Entonces hay una cuestión, ¿no? Tiene que ver con la perfusión, ¿no? Cerebral en función del transporte, ¿no? De oxígeno y nutrientes. También la palidez, como decían los compañeros, y mareos en cambio de posición brusca, ¿sí? Está en una posición y bruscamente se levanta o al girar siente esta cuestión, porque no acompaña obviamente lo que sería la perfusión y la irrigación. Imagínense que tengamos una mamá con estos requerimientos y tengan hiperemesis gravídica. O se acentúa en ese primer trimestre un poco más de lo normal. Hace que, ¿no? Sea más difícil, ¿no? El aporte de nutrientes y las vitaminas también. No a todas le caen bien lo que serían los aportes de vitaminas y el hierro, ¿sí? Solo un 20%, está estudiado que solo un 20% de todos los que entran en tratamiento tienen una predisposición aceptada, no tienen ningún síntoma posterior a la ingesta de hierro, ¿sí? No tienen muchos efectos como el malestar, la pesadez, ¿sí? Y también lo que sería la constipación. Solo el 20% se manifiesta adecuadamente el aporte de hierro, no vía oral. Hay algunos hierros que vienen como multivitamínicos, que vienen acompañadas ya de ácido fólico y vitaminas B12, ¿sí? En función a esto, y así también se le agregan, ¿no? otros tipos también de vitaminas que hacen que pueda llegar a ser dificultosa la ingesta, más si está con náuseas y vómitos, ¿sí? Con a qué hora tomar, cómo tomar y toda esa cuestión es un seguimiento, ¿no? Y una información a la madre como educación para que lo pueda sostener. Teniendo esta cuestión de faltante de minerales y algunas cuestiones de hierro, ¿no? Voy a tener algunas cuestiones, ¿no? También de posibles lesiones de la madre, ¿sí? Porque todo lo que tiene va a estar focalizado, como vimos hablando de la focalización, en lo que sería en la creación de ese producto de la concepción y va a sacar nutrientes de la madre para poder, ¿no? Seguir, ¿no? esta gestación. Entonces, puedo llegar a tener estas cuestiones con la madre, posibles lesiones, ¿sí? Así también con el calcio. Acuérdense que el calcio también, ¿no? va a tener más necesidad, ¿no? De aporte de calcio para poder sostener esta gestación y su propio, ¿no? estado, ¿sí? Entonces muchas de estas veces cuando está en faltante más, si tengo tengo náuseas y vómitos, tengo lo que sería ya disminución de la anemia, obviamente que los aportes va a ser más restrictivos y restringente para poder nutrirse ella misma y puedo llegar también a tener fracturas, ¿sí? en mediano
y largo plazo. Bueno, y algunas cuestiones que tienen que ver con alto riesgo, ¿no? En esta función de hipoxemia y disminución de aportes esenciales para el feto, y ahí voy a tener la famosa aparición, que ya lo habíamos visto, de restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Presente. Sí, pero si esto en estas primeras 20 semanas se sostiene, ya en el segundo va a impactar mucho más, ¿no? Como lo vamos a ver. Bueno, la incompatibilidad también es una de las complicaciones que pueden aparecer, tanto, ¿no? Del grupo y factor. En este caso es del factor RH, ¿sí? Este factor no se da cuando esta no fusión de tanto el grupo sanguíneo del padre y la madre, ¿no? Son incompatibles en el RH. ¿Qué quiere significar esto? Que puede darse que una mamá, pasa con las mamás que son RH negativas, ¿sí? Cuando las mamás son RH negativas y el bebé, ¿no? Es RH positivo. Ahí es donde la madre, ¿no? Tiene contacto con ese distinto RH sanguíneo que hace que lo detecte, ¿no? Y comienza a producir anticuerpos anti-RH, ¿sí? Estos anticuerpos anti-RH pueden pasar a través de la placenta, hacia el feto, ¿no? Y producir, ¿no? La destrucción de los glóbulos rojos circulantes del feto, ¿sí? Trata de combatirlo, obviamente, porque no es su mismo RH, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en el embarazo. Evento de sensibilización. Esto pasa cuando habíamos planteado que en el primer embarazo como que no tuvo contacto con el otro factor y hace que, ¿no? Que no sea tan agresivo, ¿no? Esta cuestión. Pero puede suceder que sea leve, ¿sí? Esta cuestión de que la madre quede sensibilizada, ¿no? o eventos sensibilizantes en el primer contacto que tenga con ese RH positivo. Y posterior a otros embarazos, si vuelve a tener RH positivo, lo va a tratar de combatir, ¿sí? Va a quedar sensibilizada. Lo que se va a tratar es que no quede sensibilizada y darle, ¿no? Algunas cuestiones para borrar de su memoria inmunológica, ¿no? Este contacto que tuvo. Pero no solo con el primer embarazo, pudo haber tenido otras gestaciones y pudo ser un aborto espontáneo y no recibió, ¿no? La vacuna Rogan, entonces que esté sensibilizada. ¿Que lo va a convertir mucho más rápido? Sí. ¿Va a ser mucho más agresivo? Sí. Y hay tratamiento específico para tratar de que no desencadene, ¿no? Este ataque, ¿no? Con estos anticuerpos anti-D, ¿no? En el feto, ¿sí? Para que sea viable, ¿no? Esta finalización de la gestación. Bueno, se dan cuando la mamá es RH negativa y el papá es RH positivo y el bebé es el mismo RH que el padre. Entonces ahí es donde vamos a tener esta posibilidad, ¿no? Y en la primera gestación, ¿sí? En el primer embarazo debería recibir, ¿sí? Alguna cuestión de lo que sería para tratar de que no quede sensibilizado. Vacuna anti-D, ¿sí? Es lo que produce, ¿no? El contacto positivo con la mamá negativa, ¿no? Los eritrocitos fetales llevan un antígeno unido, ¿sí? La mamá crea anticuerpos de IgM, ¿sí? Luego, en el primer embarazo no atraviesa, ¿sí? Como que no ataca, que sí puede ser, algunas cuestiones pueden ser leves, ¿ya? Pero se va a acentuar, si queda sensibilizada, se va a acentuar mucho más, ¿no? En el segundo embarazo. En el segundo embarazo va a ser mucho más rápida la respuesta, ¿sí? Inmunológica, y va a atravesar obviamente esa placenta y va a adherirse a los glóbulos rojos fetales y va a producir hemólisis, lo va a destruir,
¿sí? Y si destruye los glóbulos rojos, obviamente que va a estar restringente tanto de oxígeno, ahí voy a tener hipoxemia, ¿no? Acidosis tanto respiratoria como metabólica, y bueno, puede ser un ataque masivo que puede llegar a perder o tener muerte fetal, ¿sí? Bueno, un poco de la gráfica para sacar un poco de las palabras y una cuestión importante en estas mamás, todas las mamás, ¿no? En todas, hacemos grupo y factor en ese primer, que si es precoz mucho más, ¿sí? Sí presenta algunas cuestiones de signos y síntomas, o algunas cuestiones eh, de consulta, obviamente que se le va a priorizar, no hacer todo un laboratorio completo. Una de las cuestiones es el RH, más a esta, y también una de las cuestiones también se le puede llegar a pedir estudios de iso inmunizadas para ver los títulos de anticuerpo que tengan, ¿sí? Si está no más allá, para descartar ciertas cosas y quedarse tranquilo. Si esta mamá, dijimos que si experimenta situaciones, ¿no?, de haber sensibilizado, como aborto espontáneo, inducidos anteriores, o algunas cuestiones que tengan que ver con embarazo ectópico, que lo vamos a ver hoy, tiene que recibir la gamma globulina anti-RH, ¿sí? Hemoglobina RO, ¿sí? Vacuna Rogan se le llama. Bueno, estudio laboratorio, habíamos dicho que, bueno, si es positivo, bueno, se pide prueba de Coombs, ¿sí? Se ven los niveles de bilirrubinemia, ¿sí?, en la madre, y también algunas cuestiones que ya más avanzado, después de las 20 semanas, se puede llegar a tomar muestras, ¿no?, del cordón umbilical fetal para ver en qué valor está manejando, ¿sí? Todo esto según vaya evolucionando el embarazo. Un poco de gráfica, ¿no? El test de Coombs, directo e indirecto, ¿sí? Si ya la mamá está, alguna cuestión en la madre sensibilizada, bueno, el embarazo de alto riesgo, obviamente que hay maternidades que se dedican, se especializan, ¿no?, en esta cuestión, y bueno, es derivada en ese centro para poder ver la viabilidad, ¿no? Y si está sensibilizada, va a recibir gamma globulinas para cada 15 días para poder que esta reacción no ataque tanto, ¿no?, a ese feto, ¿no? Y bueno, una cuestión de la vacuna tiene que ver, ¿no?, en función si está sensibilizada o no, ¿sí? Si está sensibilizada, obviamente, algunas cuestiones que si no ha recibido, y si está sensibilizada, bueno, durante el embarazo también, ¿sí? La primera dosis se da a las 28 semanas, y bueno, posteriormente la otra dosis, ¿sí? Todo depende en qué situación y qué antecedentes tuvo, ¿no? En función a ya la madre, una vez obviamente que eh, termina la gestación, vuelve, ¿no?, a su estado, a su recuperación, y en esa recuperación, bueno, después, antes del alta, a las 48 horas, ¿no?, se le da, si es que no estuvo inmunizada, se le da la inmunización, ¿sí? Y sigue sus controles, ¿no? Es una mamá que muchas veces tiene amenazas de parto prematuro, ¿sí? Nacen prematuros, y muchos de estos requieren cesárea. El tratamiento para recién nacido, obviamente, depende mucho de la gravedad, ¿sí? Con incompatibilidad RH, bueno, puede llegar a tener no valores de bilirrubina alta, pero que se puedan manejar, ¿no?, con tratamiento de luminoterapia o fototerapia, ¿sí? Es un tipo de luz especial que después, cuando veamos nacimiento pretérmino o en pretérmino, está una de las posibilidades, y habla sobre esta cuestión para que lo abordemos, ¿sí? Bueno, y la hidratación, la alimentación, obviamente que iba a quedar, obviamente, en neonatología hasta que bajes los valores de bilirrubina.
Dijimos que es muy importante porque si esto está muy acentuado, ¿sí? Puede llegar a obtener otro tratamiento como inmunoglobulina intravenoso hasta la sanguinotransfusión para ir reponiendo sangre de su mismo grupo y factor y tratar y de ir lavando de a poquito esas cuestiones que tengan, ¿no?, de anticuerpos maternos en torrente sanguíneo para que no siga produciendo hemólisis, ¿sí? Todo depende del nivel, ¿no?, de gravedad que esté ese recién nacido. Bueno, entonces es fundamental si esta cuestión de la vacuna anti-D, todos que ustedes hoy, a partir de hoy, ya van a preguntar, ¿y qué grupo factor tenés? Apenas te dice, estoy embarazada, ¿qué grupo factor tenés? Bueno, una de las cuestiones que hay que hacer un poco de información y educación a estas mamás es sobre esto, ¿no? Que pese a que de qué grupo y factor sea su hijo en el primer embarazo, va a tener que recibir para poder prevenir, ¿no?, esta cuestión del contacto en el segundo embarazo. Bueno, las complicaciones vimos que era el carnícterus, que es la encefalopatía por carnícterus en el recién nacido, ¿sí? Algunas cuestiones son leves, algunas cuestiones son severas, ¿sí? Pero va a impactar fuertemente en su viabilidad, ¿no?, posterior al nacimiento, y algunas cuestiones que tengan que ver con el tratamiento, ¿no?, en sí. Inicialmente se puede ver, obviamente, la pérdida del reflejo del moro, quiere decir que nos da una pauta de la gravedad que ha sido, ¿sí? Deficiencia de alimentación, disminución de la actividad, puede llegar a tener convulsiones y muerte, ¿sí? Por eso es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Los tipos, que después los vamos a retomar de vuelta cuando veamos recién nacido el pretérmino, el tratamiento. Y así como teníamos la incompatibilidad RH, tenemos la ABO. ¿Alguien me puede decir en qué consiste esta incompatibilidad? Uno, la de factor. Lo damos porque el de factor se da más, más casuísticamente que la de ABO, pero puede también aparecer. Es cuando la madre es del grupo 0 y el feto es del grupo A, B o A y B, ¿sí? También puede llegar a pasar, ¿sí? Y consiste, obviamente, que este sistema, ¿no?, inmunológico puede llegar a dar una incompatibilidad ABO, ¿sí? Bueno, eso es lo que ya lo habíamos dicho. Bueno, la incompatibilidad es más frecuente por ABO, ¿sí? Es frecuente, pero la de RH se da en mayor porcentaje, como lo había dicho, ¿no? Cuando la madre es de 0 y los fetos son A o B, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con poco especificidad de antígeno del ABO, ¿no? Algunas cuestiones que tengan que ver con anticuerpos A y anticuerpos B tipo IgM, ¿sí? Responde, ¿no? Y, algunas cuestiones que se da en frecuencia más baja, menos de un 20% de las gestaciones, ¿sí? Entonces, que es más representativo que suceda la incompatibilidad de RH que esta, que es la del grupo. También presenta casi la misma característica de la otra. Bueno, hay destrucción, obviamente, de glóbulos rojos, ¿no? Va a haber presencia, obviamente, que de edema, puede llegar, obviamente, que al nacer vamos a evidenciar anemia, ¿no? Sangre de orina y también hematuria y la ictericia, ¿sí? Cuando tenemos destrucción de los glóbulos rojos, aumenta, ¿no?, la concentración de hemoglobina en sangre, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con ya posterior, ¿no?, de la sangre fetal, y algunas cuestiones del recién nacido, el neonato, ¿sí?
se le puede evidenciar no tanto por el laboratorio, sino también por el color, por la ictericia, como lo había dicho, ¿sí? Se corrobora la concentración. Y bueno, también algunas cuestiones que tengan que ver con los componentes de hematocrito y hemoglobina, ¿sí? Y en base a esto se ve, ¿no? Se lo vuelve a tipificar para saber qué grupo y factor es, y bueno, y se hace lo mismo que la anterior, bueno, la luminoterapia y la reposición, obviamente, de su grupo y de factor, para poder estabilizarlo. Medicamentos, lo habíamos hablado. Un poco para ver cómo se vayan desencadenando, ¿no? Por algunas cuestiones de los glóbulos fetales no de las madres sensibilizadas, cómo aumenta lo que sería la respuesta inmunológica, ¿no? Durante la circulación materna, ¿no? Esto se evidencia obviamente, ¿no? La hemólisis extravascular, ¿no? Hay cuestiones que se evidencian mucho, como aumenta la bilirrubina, la anemia, ¿no? La hipoxemia, ¿no? Si persiste y sigue y tenemos poca cantidad de glóbulos rojos para poder transportar tanto oxígeno como nutrientes, obviamente que voy a tener hipoxemia, voy a tener una insuficiencia cardíaca, va a aumentar obviamente en la placenta algunas cuestiones de intercambio de faltantes, no voy a tener edema, ¿sí? Se va a presentar lo que sería el marcada de anasarca, feto placentaria, y puedo llegar a tener muerte intrauterina. Bueno, hasta ahí fue que desarrollamos la clase pasada. Ahora vamos a ver un poquito que tengan que ver con las complicaciones hemorrágicas, ¿sí? Y durante el embarazo, obviamente que esto puede llegar a aparecer, una de las otras complicaciones. Sí, y esta es la que puede darse tanto en la primera mitad, en la segunda y posterior también, depende mucho de los antecedentes o de las complicaciones que tuvo durante el embarazo la madre, ¿sí? Algunas cuestiones que durante el embarazo la hemorragia, bueno, constituye una complicación potencialmente mortal, tanto para la madre como el feto, ¿no? Y por eso hay que controlarlo y verlo en qué momento y cuáles son las posibles causas y diagnosticarlo, ¿no? Se puede producir, como dijimos, en cualquier momento, pero en función a este que pase, ¿sí? Puede ser frecuente o a lo largo del primero o segundo trimestre, ¿sí? Puede presentarse. No siempre que se presenta una hemorragia significa que vamos a tener pérdidas, sino que hay que ver la causa, ¿sí? Ahora como lo vamos a ir desarrollando. La primera que puedo llegar a tener algunas cuestiones que me puede llegar a surgir como complicación en función a esta de tener como pauta si presenta o no hemorragia. Vieron que en esta implantación, en este endometrio, cuando el blastocito, el blastocito entra ya a desarrollarse, también puede haber algunas cuestiones de lesión endometrial que puede llegar a tener algunos restos y puede llegar a haber evidencia de sangrado, pero no es ese sangrado franco, no es ese volumen de sangre franca que puede llegar a tener como pérdida la madre. Acá se acentúa mucho más, ¿no? Obviamente, y cuando uno dice, bueno, está con pérdida, ¿sí? Es cuando ya tengo la presencia de volumen, ¿sí? De sangre franca, no roja, ¿sí? Y este término, ¿no? Del aborto espontáneo provocado, ¿no? Obviamente implica en cualquier embarazo que concluya con anterioridad a las 20 semanas. Aborto, ¿no? Es cuando concluye esta gestación antes de las 20 semanas. Puede ser espontáneo, ¿no? Puede darse por algunas cuestiones de antecedentes o algunas cuestiones de implantación de la placenta, ¿sí?
o algunas cuestiones que tengan que ver con incompatibilidades, malformaciones, ¿sí? Y también algunas cuestiones que tengan que ver con endocrinas que sean hormonales, ¿sí? Pueden llegar a pasar. Así también como tenemos algunas cuestiones de proliferación de microorganismos que causen, ¿no?, esta cuestión, o incompatibilidades, no tanto de la RH, que me pueda llegar a dar como complicaciones esta cuestión de las pérdidas de la hemorragia y me provoque, ¿no?, un aborto espontáneo o provocado. Aquellos abortos que son abruptos, ¿no?, que se dan en las primeras semanas de gestación, ¿no?, que son espontáneos y no se pueden sostener, quiere decir que no se llega a poder hacer tratamiento para poder sostenerlo, se asocian mucho a las malformaciones, ¿sí?, algunas cuestiones que tengan que ver con microorganismos durante ese periodo, ¿sí?, como por ejemplo la rubeola, o algunos que tengan que ver con la toxoplasmosis también. Entonces hace que sean espontáneos, ¿sí?, suceda, y no capaz que ni evidenció la madre que podría llegar a pasar. También algunas cuestiones que también se pueden llegar a evidenciar, algunas cuestiones de interrupción programadas, ¿sí? Esto ya ustedes lo saben por ley, ¿no? Por lo tanto, tanto esta cuestión, estas dos cuestiones tienen que ver, ¿no?, estas dos leyes, tanto el ILE como el IBE, para dar no respuesta a esta cuestión de los abortos provocados en la clandestinidad, tratar de evitarlo y que sea más seguro, más oportuno y más sostenido para la madre, que sea, y no perder la vida de la madre también. Se plantea el término de aborto espontáneo para identificar la interrupción natural de la gestación. Quiere decir que sucede, puede suceder, como les dije, por alguna incompatibilidad, por alguna malformación muy contundente que hace que no sean viables y se puede abortar, por algunas cuestiones que tengan que ver con microorganismos que se estén proliferando y reproduciendo, que la madre lo tenga, ¿sí?, así como la rubeola o la toxoplasmosis, ¿sí?, y también con algunas cuestiones hormonales para poder sostener el embarazo. Por eso es importante, ¿no?, en esta entrevista, en este abordaje, en esta valoración, que ver no es para hacer criterio de valor, sino que para ver y determinar cuál fue la causa propiamente dicha, ¿sí? Puede ser algo hormonal, puede ser algo estructural, puede ser incompatibilidad, puede ser proliferación de microorganismos que afecten, ¿sí?, o malformaciones de incompatibilidades, malformaciones genéticas muy complejas. Pueden llegar a pasar esas situaciones para que suceda este aborto espontáneo. Es importante, obviamente, saber la causa y ver, ¿no?, para los futuros, primero para ver el estado de salud de la madre, y si depende de cuáles fueron las causas, para ver la viabilidad para otros futuros embarazos, ¿sí? En este link es un link que se usa, es una guía y un abordaje integral del aborto en sí, para que lo puedan tener y leer, que es del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los abortos? ¿Sí? Amenaza de aborto, ¿sí?, cuando tengo presencia de hemorragia, calambres del cuello uterino cerrado y membranas intactas. Quiere decir que tengo hemorragia, pero no tengo dilatación del cuello uterino y la membrana está intacta. Quiere decir que tengo hemorragia y algo está pasando, ¿sí? Hay que ver cuál es la causa. En curso, hoy
inevitable. Cuando la hemorragia y los calambres y el cuello uterino comienza a dilatarse, puede acompañarse o no de rotura de membranas. Quiere decir que está en curso, quiere decir que hay que ver la causa y ver la viabilidad y darle tratamiento. Incompleto puede llegar a pasar, ¿sí? Se ha expulsado algunas partes de la concepción, mientras que otros continúan unidos al endometrio, ¿sí? Puede ser que lo haya, esta expulsión se lo haya hecho en su domicilio o lo haga dentro de la institución, ¿sí? Y sea incompleto. Si es incompleto, obviamente no va a retraer ese útero, va a quedar sangrando y puede seguir, no que la hemorragia sea profusa, ¿sí? Con calambres intensos, ese dolor en entuerto, ¿sí? Y continuará hasta que elimine por completo la placenta y todos los restos, ¿no? Eh, del, de la gestación. Clasificación del aborto espontáneo, ¿sí? Puede ser amenaza de aborto y aborto incompleto. El completo, ¿sí? Se expulsan todos los productos de la concepción y queda totalmente limpio, ¿sí? Que se puede ser puede haber sido un aborto espontáneo completo e incompleto. Completo cuando elimina absolutamente en forma natural, elimina completamente el producto, tanto fetales como anexos, la placenta, ¿sí? Retenido, ¿sí? Cuando el embrión o el feto mueren. ¿Por qué digo embrión y feto? Porque se da, ¿sí? Hasta las 20 semanas, ¿sí? Depende de la semana que esté gestando, puede darse, puede ser embrión, y cuando pasan, se acuerdan, en la octava y la novena semana ya pasa a ser feto. Por eso es que se los planteamos de esta manera. En este retenido muere, ¿no? El producto de la concepción, tanto o embrión o feto, depende de las semanas de evolución del embarazo, y no se expulsan. El aborto es retenido, ¿sí? Durante más de 6 semanas puede asociarse a otras complicaciones como infección, la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Entonces puede llegar a tener complicaciones la madre, tanto infectológico como hematológico, ¿sí? Entonces, pero tiene esta pérdida, tiene esta cuestión de pasar por dolores, pero está adentro, está retenido, ¿sí? Y luego el séptico, presencia de la de infecciones urinarias, uterinas, perdón, puede ser de endometriales o puede ser también de la placenta, ¿sí? Coriamniotis, coriamnotis, ¿sí? Infección de la placenta, puede deberse a la rotura prematura de membrana, por eso es que también una vez que tengamos ruptura de membranas, obviamente que es una puerta de entrada para que proliferen microorganismos y algunas cuestiones que tengan que ver con infecciones previas, ¿no? Obviamente si la presencia de algún dispositivo intrauterino, ¿no? Y, y algunas cuestiones que tengan que ver con la implementación de un aborto en condiciones no estériles. Puede llegar a ser séptico. Puede haber quedado con restos que hayan sido unos abortos incompletos y hayan quedado con algunos restos ovulares dentro, ¿sí? Que haga que con el tiempo avance, ¿no? Esa descomposición y comienza a proliferar microorganismos que se infecte la madre y pasa a ser sistémico, ¿sí? Avanza, ¿no? Lo que sería lo infectológico. Es un tema totalmente aparte y es más complicado, por eso está ampliado, ¿no? Una presentación que dice resumen de aborto séptico, ¿sí? Puede estar muy descompuesto y puede entrar en shock séptico y necesitar cuidados intensivos esa persona. Bueno, el tratamiento del aborto tiene que ver mucho con algunas cuestiones de la etiología, ¿no? Obviamente,
Obviamente que si estamos con amenaza de aborto, no se puede llegar a hacer algunas cuestiones de tratamiento, reposo, ¿sí? Y dar algunas cuestiones de ver el estado general, tanto hematológicamente como el estado en el que se encuentra la gestante, ¿sí? Y tratar de ver por qué es la causa de esa hemorragia, ¿sí? Es algunas cuestiones que estudian mucho, algunas cuestiones, ¿no?, de los diagnósticos y ver la etiología que lo está causando, ¿sí? El reposo absoluto es una cuestión que muchas de estas mamás están internadas, ¿no?, para ver, para estabilizarle, verle su estado, diagnosticarle, ¿no?, y queda en reposo, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con tratamiento ambulatorio, una vez que se estabiliza, ¿no?, puede ir a tener un tratamiento y tener el alta, ¿no?, obviamente con algunas cuestiones, pautas de reposo, no algunas actividades que den fatiga, sobrecargarse, ¿no? El poder trabajar posterior a esto se le va a dificultar, ¿sí? Depende de qué trabajo, qué actividad realice, ¿sí? Y también algunas cuestiones que tengan que ver, ¿no?, con ese reposo también va a entrar, ¿no?, a jugar fuertemente el cuidado, ¿no?, el tratamiento, ¿no?, y también lo psicológico, ¿sí? Algunas cuestiones, este reposo hasta también no tener relaciones sexuales y el coito propiamente dicho. También puede llegar a desfavorecerla en esta situación. Esto hay que tratarlo de hablarlo con ella y educar en función a estas cuestiones de los cuidados que va a tener en forma de ambulatoria posterior a su estabilización. Aquellos casos que son de hemorragia continua podrían interrumpirse el embarazo a través de algunas intervenciones quirúrgicas con anestesia, ¿no? Cuando ya el producto de la concepción no es viable o está confirmado, ¿no?, su fallecimiento. Esto sucede mucho a la hora de poder sostenerlo y tiene mucha relación en cuanto a los estudios diagnósticos, tanto de laboratorio como de los ecográficos. Y en función a esto se va viendo la viabilidad, que sea viable, ¿sí? Algunas cuestiones son inevitables cuando entran en curso y es inminente, ¿sí? Y puede llegar a suceder. Bueno, por eso es que en esta amenaza de aborto, ¿no?, para seguir sosteniendo y que tenga viabilidad, hay que diagnosticarlo y ver la etiología que está sucediendo, ¿sí? Esto muchas veces, estas amenazas de aborto, ¿no?, con pérdida, puede ser tanto institucionalizado o como tratamiento de ambulatorio. Ver el estado, ver los valores de gonotrofina coriónica en sangre y ver por ecografía lo que sería el estado fetal, entra a jugar mucho día a día, ¿sí? Se puede dar día a día, ¿sí? Hay con muchas mamás que viven cerca cerca de donde asisten, algunas mamás que pueden tener mayor predisposición para el cuidado, ¿no? Y hace que muchas veces, muchos de estos casos sean de ambulatorio, quiere decir que todos los días vienen a controlarse y es eh, revisado tanto por el personal de salud como los estudios para ver la viabilidad. Una vez que por laboratorio tengamos resultados, ¿no?, de gonotrofina coriónica que no produzca, es que evidentemente es inevitable y está en curso y va a finalizar, ¿no?, como muerte, lo que sería o del embrión o del feto. Esto depende mucho del centro donde se está atendiendo, ¿no? Algunas cuestiones que tengan que ver con procedimiento en esta cuestión, cuando ya el aborto es inevitable o incompleto, bueno, comienzan
con la cuestión del proceso de extracción o que finalice, ¿no? La expulsión del producto de la concepción, ya que no es viable, ¿sí? Se puede hacer obviamente como comienzo de dilatación del cuello, bueno, otra cuestión que tenga que ver con la evacuación de tanto de restos fetales como de anexos, como la placenta, para poder evitar seguir que tengan hemorragia y puedan estabilizarse hemodinámicamente en la madre, ¿sí? Y en caso del aborto retenido, se puede efectuar también un degrado, un vaciamiento, una limpieza, se induce al parto en función a la edad de gestación del feto, ¿sí? Y es como una mamá, es como una gestante, ¿no? Posterior a esto, en puerperio. Sigue con tratamiento y control del puerperio. Y también la parte, obviamente, psicológica. Dilatación y legrado, ¿no? Como decía acá, obviamente que esa intervención se hace algunas cuestiones que tengan que ver con analgesia o anestesia, depende de la gravedad, obviamente, todo para hacer una limpieza y para que deje de tener pérdidas, ¿sí? Hay otra clasificación que se llama habitual, ¿no? Esto que es habitual es cuando se repite, que ya tiene antecedentes con cualquiera de los anteriores casos que fuimos viendo en 3 embarazos consecutivos, ¿no? Y la causa más frecuente suele ser la dilatación del cuello uterino débil, ¿sí? En el primero y en el segundo, ya es evidente en el primero y en el segundo trimestre, que provoca la expulsión del feto. Entonces ya como tiene antecedentes, ya se ve que tiene algunas cuestiones que tengan que ver con las partes blandas, en este caso es del cuello uterino, ¿sí? Entonces, en función a eso, muchas veces quiere decir que no puede retenerlo, no en función ni de hormonas, ni en función de cuestiones de la madre, sino que es bien localizado y es en el cuello, de la parte blanda, en el cuello uterino, débil, ¿sí? Este trastorno recibe el nombre de cuello uterino incompetente. Y el tratamiento de esto, ¿no? En este caso, ¿no? Consiste en la implementación del cerclaje, procedimiento de Girard-Carr. ¿Sí? ¿Qué hago? Hay un procedimiento, ¿no? Que se hace con ese cuello para que no ceda, para que no se abra, para poder sostener ese embarazo, ¿sí? Obviamente va acompañado, ¿no? Del reposo, de mucho tratamiento en función de poder, para que este feto sea viable, ¿sí? Este procedimiento se realiza a las 16 semanas de gestación. ¿En qué consiste este cerclaje? Se realiza un punto de sutura en bolsa de tabaco, ¿sí? Del cuello uterino para mantenerlo cerrado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la sutura es en zigzag, ¿sí? Y tiene dos extremos para poder ceñir, ¿no? Y hacerle una sutura no quirúrgica en función a esto. Lo hace el obstetra, obviamente. Se usa pseudoanalgesia obviamente para que no duela, ¿sí? Y para mantener cerrado, para poder que sea viable ese feto, la vida extrauterina de ese feto. Este cerclaje, obviamente que
se retira al término del embarazo para permitir, obviamente, puede ser por vía vaginal, pero muchas veces no llegan, ¿sí? Tienen algunas cuestiones, todo depende de evolución y de la etiología también que acompañe más allá del cuello uterino incompetente, ¿sí? O bien se mantienen algunas cuestiones que tengan que ver, se lo extrae o se extrae también mediante, también puede llegar a tener un parto por cesárea y bueno, algunas cuestiones, todo depende de qué finalidad va a tener, ¿no? Si es parto vaginal o por cesárea, posteriormente se lo puede retirar, ¿sí? Esto es el cuello uterino, bueno, se le cierra la parte todo del cuello uterino. Esta es la sutura que realizan en el cuello, ¿sí? Sutura como en bolsa de tabaco y al estirar estos dos extremos, ¿no? Como que se ciñe y se realiza la sutura. Algunas cuestiones de técnica, ¿no? Obviamente puede estar, ¿no? El cervix, puede estar el cuello, ¿no? Cerclado y puede ser también dos, ¿sí? En dos situaciones, para que quede bien cerclado y no pueda ceder, ¿sí? Un poco de algunas cuestiones que tengan que ver para la representación que ustedes vean de las bolsas de suturas, colocar alrededor de la luz, ¿no? Y se pueda estirar los dos extremos y se pueda ceñir y suturar. Más allá de esta sutura en sí, en bolsa de tabaco, se puede llegar a hacer otro cerclaje por afuera, por arriba o por abajo. Pregunta. ¿Están ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Diego, Nerina, Dayana. No, por ahora no, profe, disculpe que no haya contestado. No, por ahora está todo entendible, dentro de todo. Bueno, otra de las cuestiones que puede ser, así como el aborto y la hemorragia, pues son hemorrágicos, acá lo que se, se da con convergencia, ¿no? De todas estas cuestiones que va a pasar, tanto el aborto como el embarazo ectópico, que podemos tener presencia de hemorragia, ¿sí? Otra de las cuestiones es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es cuando la implantación del blastocito no se da en la cavidad uterina, ¿sí? Se puede localizar, ¿no? En las trompas de falopio, ¿sí? Embarazo tubárico lo llaman, ¿sí? Esta cuestión, este blastocito llega un tiempo, ¿no? Que se quiere implantar y se implanta en un lugar donde no es la cavidad uterina, ¿sí? Y en su incidencia, no, el 95% se da en la cavidad tubárica, ¿sí? En esta porción. También puede darse que salga, ¿no? Obviamente, de lo que serían las trompas de falopio y puede darse un 0,5 o un 3% del ovárico. Bueno, obviamente que esto va a tener una complicación que ahora lo vamos a ver. Algunas cuestiones que tengan que también cérvico puede ser de 0,1, quiere decir que ya está obviamente en un lugar donde no debería estar y no es viable, ¿sí? Todo depende del diagnóstico de ecográfico, ¿no? Que se pueda llegar a realizar, ¿sí? El embarazo normal se da en las cavidades, siempre en el fondo, vendría a ser en el fondo uterino, pero bueno, en estas situaciones donde se da en la trompa de falopio y lo llamamos embarazo ectópico, ¿no? Esto va a impactar, ¿no? Fuertemente en el signo no característico, ¿no? Por ejemplo,
hay algunas manifestaciones que coinciden que son síntomas habituales de la gestación normal, pero esto se da en forma muy, muy temprana, ¿sí? Y se da algunas cuestiones que tengan que ver también con el aumento del tamaño del útero, pero hay fluctuaciones en cuanto a lo endocrino, y puede originar también algunas cuestiones de hemorragia porque va a lesionar, y bueno, esa lesión que va a hacer, ¿no? Que el blastocito se quiere implantar, va a provocar dolor, ¿no? Dolor, ¿no? Bajo vientre abdominal, ¿sí? Esto es lo más puntual, y puede llegar a tener también lo que sería hemorragias vaginales, ¿sí? En forma muy temprana, primera, segunda semana, esto es forma abrupta y se puntualiza mucho estas dos cuestiones, el dolor y la hemorragia, ¿no? Algunas cuestiones que tengan que ver con dolor a la palpación en la región del abdomen bajo, ¿no? Se puede estar asociado, podemos llegar a tener náuseas, vómitos, la sensación abdominal de saciedad también, porque también se puede llegar a asociar, ¿no? Que sea algún dolor de apéndice, ¿no? Depende de qué lugar, ¿no? De qué trompa, ¿no? Esté implantada, pero se puede llegar a asociar, y muchas veces cuando es muy, muy agudo, entra a jugar mucho el diagnóstico, ¿no? La rigidez abdominal provoca dolor intenso, la explosión abdominal, ¿sí? La hemorragia profusa puede provocar shock hipovolémico, hipotensión, palidez fría, y bueno, obviamente que una descompensación hemodinámica, ¿sí? Puede haber estallido, ¿no? Y pérdida, ¿no? de esta trompa de falopio. Y si se dan, bueno, se dan menos, en menos proporción en el ovario, también puede haber estallido, ¿no? Si hay, obviamente que estallido, así como tengo hemorragia vaginal, voy a tener hemorragia en peritoneo, ¿sí? Y bueno, obviamente que un abdomen agudo, ¿sí? Es un acto quirúrgico, ¿sí? Esto es de intervención quirúrgica inmediata, se da bajo anestesia, obviamente. Muchas veces lo que se trata de evitar es que haya ese estallido de ese órgano y quede lesión, o lo tengan que reseccionar una parte de ello, o perder, ¿no? Una porción del órgano. Entonces, en función a esto, cuando ya se evidencia que no se puede, que no progresa, ¿sí? Todo depende de en qué lugar específicamente esté. Muchos pueden pasar que inicien, ¿no? Ya casi entrando en la cavidad uterina, y se implante y tenga también esta cuestión de la hemorragia, el dolor, y luego progrese de a poquito a otro sector que sea parcialmente implantado vendría a ser en la salida de las trompas de falopio. Pero bueno, todo depende de qué zona y qué lugar. No siempre sucede, ¿sí? Y muchas veces, para evitar perder tener más complicaciones, ¿no? Y la resección y el acto quirúrgico, lo que se usa, se administra, ¿no? Medicación como el metotrexato para interrumpir el crecimiento del embrión, ¿sí? Y ¿cómo actúa esto? Bueno, interfiere en la síntesis y el metabolismo del ADN, y hace que pueda expulsarlo en forma natural. Por lo contrario, si no sucede, obviamente que va a finalizar con una expulsión completa o una resección quirúrgica, ¿sí? Es un acto, una cuestión de emergencia, ¿no? Obstétrica. Otra de las cuestiones que puede llegar a ver como complicaciones es la mola hidatídica. Esta mola, como todos los conocemos, ¿no? Es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿sí? Se caracteriza obviamente por el crecimiento anómalo del tejido coriónico, ¿no? De esos como sacos vesiculares, como en gotas de agua, que ahora vamos a verlas.
Vamos a ver algunas cuestiones de imagen. Se puede dar en mujeres con mayor frecuencia añosa, mayor predisposición a algunos tipos de algún cáncer, como el coriocarcinoma, ¿sí? Esta mola proliferativa en el interior del útero, perdón, puede haber ausencia de feto, mola completa, o puede estar acompañada del feto portador de anomalías cromosómicas, una mola parcial. Quiere decir que muchas veces no es viable, ¿sí? La mola se da, quiere decir que esa cuestión trofoblástica, ¿no? Ese tejido coriónico crece considerablemente, puede estar acompañado o no, no de producto de la concepción. Manifestaciones: hemorragia vaginal, color amarronado o rojo brillante, expulsión de unas partes, ¿no? Vesiculares, coriónicas, mayor velocidad del crecimiento uterino, quiere decir que va a estar aumentado, la altura uterina, aumenta la concentración de gonotrofina coriónica, hiperemesis gravídica, preeclampsia antes de las 24 semanas de gestación. Así que antes de las 20 tenemos, y esto es un abdomen globuloso, y tenemos la presencia de hemorragia, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con diagnóstico, bueno, obviamente de laboratorio para ver el estado general, y también mediante ecografías, ¿no? El tratamiento, bueno, se basa en la evacuación al vacío o el legrado del útero, ¿sí? Lo que se refiere a mola. En cuanto, vamos a ver ahora a partir de acá, en cuanto a la implantación, cómo se implantan propiamente. Primero la implantación, que puede ser no las características de las implantaciones, y también ver la forma de la estructura de la placenta. Primero vamos por la implantación, cómo se implanta, ¿sí? Para esto un poco de repaso, ¿no? Dónde se implanta, lo normal, corte transverso placenta al nivel del colon umbilical, ¿sí? La cara no materna, ¿sí? Y la cara fetal como normal, ¿sí? Para ubicarnos. Y de ahí vamos a ver sobre el tema de implantación. En cuanto a la implantación anómala, se puede dar como placenta previa. Y esta es una de las complicaciones que se puede dar. En la primera y en la segunda, mucho más. Todo depende de dónde está implantada, ¿sí? Pero desde la primera mitad y en la segunda se sostiene puede pasar, ¿sí? Quiere decir que puede llegar a ser en forma muy, muy temprana o puede acentuarse, ¿no? Después de las 20 semanas de gestación. Esta implantación del blastocito, ¿sí? En la porción inferior del útero, quiere decir que en el embarazo ectópico estaba dentro de la trompa de falopio, ¿sí? Depende de qué sector, pues también es ovario. Esta se da más abajo, ¿sí? También la implantación en el istmo puede pasar. Bueno, esto sucede cuando no se da en el fondo del útero, ¿sí? Y se da en la porción inferior, de modo que la placenta puede llegar a recubrir totalmente la salida o parcialmente, ¿sí? El orificio del cuello uterino, ¿sí? Obviamente que esta cuestión depende de la aproximación del cuello, es donde me va a dar mayor presencia de hemorragias, no tanto en el primero, desde que se implanta y dónde se implanta, ¿sí? Y bueno, si es completo voy a tener ese sangrado durante todo el embarazo. Y se va a acentuar mucho más en la segunda mitad.
¿Cuáles son las posibilidades? La completa, la parcial, ¿sí? La parcial quiere decir que tiene parte del orificio del cuello del útero interno aproximado. La marginal, que está al borde, que no ocluye ni siquiera la mitad del cuello uterino, sino que está al borde. Y la otra lateral, ¿sí? Placenta previa total, ¿sí? Placenta previa parcial, ¿sí? Placenta previa marginal y placenta previa de inserción baja. Quiere decir que no obstruye ni siquiera está al borde, pero está lateral, ¿sí? Esto, la placenta previa total o central del grado 4, cuando la placenta ocluye todo el orificio del cuello interno, ¿no? Es el tipo más común, ¿sí? Y esto sí va a causar, ¿no?, esas presencias de pérdidas, ¿no?, de hemorragia, ¿sí? Depende de qué grado, ¿no? Obviamente, y eso va a impactar, obviamente, hematológicamente para la madre, y vamos a tener una desestabilidad hemodinámica y también de aporte tanto de oxígeno como nutrientes. Tanto para la madre, para sostener su metabolismo, y también para el feto. Entonces esto es la que, y se da con mayor, ¿no?, frecuencia. Después tengo la placenta previa parcial, ¿sí?, que se da en un grado 3. La placenta ocluye solo una parte del orificio del cuello uterino interno, ¿sí? Pero también tengo, con este tengo hemorragia, bueno, con este también puedo llegar a tener hemorragia. Placenta previa marginal del grado 2, quiere decir que está al borde, que esto también puede, esto y esto puede ser al principio, y bueno, puede crecer, y una vez que crezca pueda llegar a subir de grados, ¿no? Por eso es por el control ecográfico esto se estudia, se hace un seguimiento. La marginal del grado 2, el borde de la placenta coincide, ¿no? El borde de la placenta coincide con el orificio del cuello uterino interno, ¿sí? Pero sin asomarse por él. En este queda asomado, en este no. Y tengo la placenta previa lateral o inserción baja, que está de costado, lateralizado, cuando el borde de la placenta se halla a unos 5 centímetros del orificio del cuello uterino interno. Todo depende de dónde esté, es el grado de hemorragia que voy a tener. Pero me puede dar, y se va a acentuar, se puede llegar a acentuar mucho, ¿no?, también la segunda mitad del embarazo. Bueno, de un poco, ya lo habíamos visto, bueno, la clasificación es marginal o inferior, parcial y total o completa. ¿Sí? Depende, ¿sí?, de qué situación esté, vamos a ver las pérdidas. La inserción de la placenta en el segmento inferior del útero, primera causa de hemorragia en el tercer trimestre, ¿sí? Y también se sostiene, obviamente, en el segundo. Por eso es que está puesto en este orden, ¿sí? Uno de 400 partos tiene, ¿no?, esta complicación, ¿sí? Algunas cuestiones que puede dar la clínica, bueno, sangrado de color rojo brillante, porque es sangre mezclada, es arterializada, ¿sí? Es distinta que las otras hemorragias, el color por la característica de la sangre. No hay afección fetal, prematuridad mayormente amenaza para el feto, ¿no? Y bueno, obviamente depende de qué lugar esté insertada, podemos tener amenaza de parto prematuro. Obviamente que si esto está sangrando, tengo una puerta de entrada, ¿no?, también de microorganismo patógeno, que puedo llegar a tener una infección
y puedo tener una corioamnitis, ¿no? En función a esto también puedo llegar a tener, ¿no?, ruptura prematura de membrana. La etiología se puede dar por embarazos múltiples, cicatriz uterino anteriores, ¿sí? Se puede dar. Multiparidad, una de las cuestiones que también tenemos como antecedente de tabaquismo, aborto a repetición y miomas submucosos, ¿sí? Diagnóstico, ecografía transvaginal, abdominal, perdón, o transvaginal, también las dos, ¿sí? Tratamiento, expectantes, transfusiones sanguíneas tocolíticos de surfactante de magnesio. Después, cuando veamos hipertensión y preeclampsia y eclampsia, vamos a desarrollar mucho más aún sobre estos tipos de medicamentos. Inducción de la madurez fetal, obviamente, para que tenga viabilidad, ¿sí? Esta de estabilizar a la madre, que llegue a mayor semana de gestación y que ese producto de la concepción, ese feto, pueda estar madurado pulmonarmente, vamos a trabajarlo durante toda la gestación. Intervenciones, bueno, puede llegar a darse por acá tenemos de vuelta las cuestiones de las clasificaciones para tenerlo, pero en cuanto tengo ocluido por completo, ¿no?, esta presenta previa completa, la parcial y la marginal, por lo general va a cesárea, ¿sí? La lateral se podría hacer por parto vaginal, pero podemos llegar a tener algunas complicaciones. Todo depende de la decisión, ¿no?, del obstetra. Pero tanto la completa, ¿sí?, que es esta, la marginal, ¿sí?, la parcial y la marginal es una de las cuestiones que van a cesárea. Obviamente porque está obstruido el orificio de salida. Algunas cuestiones de manifestaciones puede presentarse, bueno, un útero relajado, la palpación, hemorragia indolora, profusa, y algunas cuestiones que tengan que ver con carácter intermitente, ¿sí? La exploración genital está contraindicada, ya que podría aumentar la hemorragia. Se debe realizar una ecografía para diagnóstico y ver si ya tuvo antecedentes previos también, porque puede llegar a volver a tenerlo. Hay muchas mamás que tienen, ¿sí?, esta complicación y se implantan, ¿no?, que sean placentas previas, y en los futuros embarazos también lo tengan, pueden repetir esta cuestión, ¿sí? El tratamiento: detención de la hemorragia, maduración del feto, como lo habíamos dicho, reposo, administración de fármacos como betametasona para agilizar la maduración pulmonar, ¿sí? Ante la hemorragia persistente se realiza también algunas cuestiones de cesárea de urgencia, ¿sí? Puede haber algunas cuestiones de corioamnitis, infecciones, ruptura prematura de membrana y desprendimiento no prematuro de placenta. Se complica la cosa. Entonces, en función a esto, muchas de estas mamás están internadas para control y seguimiento y tratamiento. Cuanto más avanzado están, más controles va a requerir. Bueno, en cuanto la plaza en la implantación, otra de las cuestiones que podemos llegar a tener, ¿sí?, de implantaciones, ¿no?, si bien sean donde se implantan, pueden también estar no solo el lugar, sino que en la profundidad de adherencia, ¿no? Y quiere decir que no solo esté adherida al endometrio, sino que también vaya a otros más profundos tejidos de lo que sería el útero, del músculo en sí. Puede ser acreta, increta o percreta, donde se extravasa, ¿no?, este trofoblasto hace que se implante y se agarre mucho más profundamente. Eso también me puede causar
hemorragia. Si bien está en un lugar anómalo implantado, también puede ser en la profundidad que esté implantado, ¿no? Y esto se llama acretismo placentario. Las vellosidades alcanzan el miometrio, la creta, la increta, ¿no? Las vellosidades invaden al miometrio, ¿sí? Y la percreta, ¿no? Penetran y pasan el miometrio, pudiendo llegar a la parte serosa del uterina y los órganos adyacentes. Quiere decir que queda más profundamente, ¿no? Implantada. También me pueden dar, ¿no? Hemorragia. Es una cuestión de trastorno por placentación, ¿sí? Los tipos de placenta, ¿sí? Otra vez para que referencie, acreta, increta, hipercreta, ¿no? Increta, obviamente, que es endometrial. Es la primera, ¿sí? Mira, viéndolo del interno para el lado externo, ¿sí? Un poco para referenciar algunas cuestiones de las capas del útero, ¿no? Endometrio, miometrio, ¿sí? La parte serosa. Bueno, esto es donde profundiza, ¿no? esta placentación. No solo que en el lugar anormal, sino que también en lo que sería la placentación, la profundidad de las capas del útero. Y obviamente que la percleta es la más profunda, donde atraviesa, ¿no? Obviamente el miometrio hasta la parte serosa, peritoneal y órganos vecinos. Quiere decir que tengo una cuestión más profunda. Y muchas de estas son muy, muy sangrantes. Un poco para que vean en función cómo queda implantada. Es una placenta que va a costar, ¿no? Posterior a la expulsión en el alumbramiento va a costar bastante, va a sangrar bastante, y muchas de estas veces su solución es quirúrgica. Por todos estos motivos, cuando uno por ecografía se puede diagnosticar, cuando se tiene todos estos diagnósticos, lo que se decide, ¿no? Esa cesárea, viabilidad de la semana de gestación, la maduración pulmonar, y bueno, decidirlo, sacarlo por cesárea. Otra de las cuestiones que tiene que ver con la placenta, pero no tiene que ver con la implantación, sino con la característica de la estructura de la placenta, ¿sí? Los tipos de placenta que podemos llegar a tener, ¿sí? Y acá tenemos algunas cuestiones que tengan que ver con la forma de la placenta, ¿sí? Variaciones de la placenta, puede ser que sean dos lóbulos, que sean una inserción velos y algunas cuestiones que tengan que ver con membranas, ¿no? Ovulares, circulante, ¿no? Y algunas cuestiones que tengan que ver con la implantación, o que sean dos que se bifurquen, quiere decir que tienen la malformación de la placenta en sí, ¿sí? Algunas cuestiones que son dos lóbulos, ¿no? Que se ven evidentemente, ¿sí? Y también si tiene dos lobulares puede también tener algunas cuestiones de alteraciones de la irrigación propiamente dicha, de los vasos de la placenta, ¿sí? Algunas cuestiones que tengan que ver con la forma, ¿no? También pueden ser muy chica la placenta, puede ser dos lóbulos, puede ser una inserción en cuanto también a otras partes, y la placenta propiamente dicha, crecimiento circulante. Puede ser en función también divididas, propiamente dicho, estas pueden tener en menor
en menor porción otro lóbulo más chiquito, ¿no? Y tiene irrigación y tienen vasos que hacen que sean un cuanto deficiente para su función, ¿sí? Y toda esta implantación anormal y lo que debería ser la forma de la placenta también se puede diagnosticar. Bueno, preguntas. Puede haber en su forma, en su estructura, puede ser placentas múltiples. Bueno, a esto le agregamos que tenga multigesta y tengan problema en la placentación o tengan problema en la estructura de la placenta o tengan placentas múltiples, hace que tengamos complicaciones, ¿no? En función de la forma de la placenta, ¿sí? Que también, ¿no? Esa forma sean subseptarias, que tenga varios sectores, se dividan, ¿sí? También tengan problemas en la estructura en sí misma, ¿sí? Y sea disfuncional para la función que tenga que cumplir. Y tengamos problemas de placenta, ¿sí? En su forma, en su estructura, no en su implantación. ¿Se entendió esto? Sí, sí, profe. Y bueno, estas adherencias son anormales de la placenta, ¿sí? Pueden producir algunas cuestiones de faltas de funcionalidad de la placenta, ¿sí? También podamos tener algunas cuestiones que tengan que ser, ¿no? Como el polidramnios o oligodramnios, ¿sí? ¿No? Pero no depende en sí, hay que ver la causa que lo esté causando, ¿sí? ¿Se entendió? Pero bueno, parte mucho, ¿no? De la etiología y un diagnóstico precoz para que sea lo más viable posible. Preguntas. Acá tiene la bibliografía, fue sacado del TOILE, Asistencia a Enfermería Materno-Infantil, y del Schwartz, ¿sí? Tienen el capítulo en la cual pueden ampliar, y tiene algunas cuestiones de enlace donde son muy puntuales que pueden ampliar algunas cuestiones, ¿no? Muy puntuales como el abordaje integral del aborto, por ejemplo, algunas cuestiones que tengan que ver, no me acuerdo bien, a ver. En esos PDF ustedes tocan el enlace y así también están ubicados, son los mismos que están ubicados dentro de la presentación de cada título, ¿sí? Para que lo relacionen. ¿Sí? Por ejemplo, las principales lo tienen enlaces dentro de la presentación por ejemplo acá, el aborto. Bueno, esto es el abordaje integral del aborto, que es el Ministerio de Salud, la normativa, ¿sí? Y algunas cuestiones que tengan que ver también con incompatibilidad ABOT, RH, ¿sí? Algunas cuestiones cortos, ¿sí? Para que puedan ampliar y leer, ¿sí? Bueno, así como está esta presentación, que son las complicaciones, que también vamos a seguir. Hay otras más, que es amenaza de parto pretérmino, rotura prematura de membrana, amenaza de parto pretérmino, y bueno, ya comenzamos con el recién nacido de alto riesgo. Esos son los otros temas que vamos a ver, ¿sí? Y también vamos a ver algunas cuestiones, enfermedades que son inducidas por el embarazo, durante el embarazo, que vamos a ver que son las otras patologías. En esta lo que vamos a centrar son aquellas que son desarrolladas, y vamos a puntualizar mucho en el tema del aborto, ¿sí? Y en el tema de la placenta previa, porque se acompaña de otras cuestiones, ¿no? Como lo vimos viendo, como el oligoamnio, polidamnios, ¿no? Embarazos múltiples, ¿no?
la presencia de hemorragia y vamos a centrarnos en aquella que más incidente y problemas de riesgo tanto de la madre para el feto tenga, ¿sí? Y otra cosa que les iba a decir, bueno, están adjuntados, a ver si lo tengo abierto, vamos a dejar de compartir esta, vamos a cerrarla. Vamos a ver, vamos a ver. Las que van, lo que tienen para repasar un poco en forma de repaso que se da, que se puede llegar a dar, ¿sí? Son los abortos sépticos, ¿sí? ¿No? ¿Cómo y qué tratamiento se le da? Porque son las que más complicaciones y el riesgo que pone, ¿no? Esta cuestión, esta complicación que no es menor, ¿no? Y también tiene la bibliografía de qué páginas están sacados y algunas cuestiones que tengan que ver con actuación en algunas complicaciones de emergencia, para que lo puedan leer y ver. Esto es como una ampliación de lo más grave que puede llegar a pasar de una de las complicaciones. Bueno, preguntas.